si les parece pertinente, señoras socias, señores socios e invitados, si los hay. Estaba previsto que la presentación del doctor Miguel Ángel Puig la hiciera Basilio Rodríguez, pero claro, esto ha sido un fallo de imprenta, ha sido una rata, porque la presentación la voy a hacer yo. Y la voy a hacer yo por un motivo fundamental, bueno, por dos, como el Marqués se hizo el Palacio en el Viso. Conozco a Miguel Ángel Puig y, por supuesto, a Consuelo Naranjo, que nos acompaña hoy aquí a la derecha, que es su esposa. Pues los conozco desde hace 40 años, bueno, no tantos, 16 años más o menos. Hemos compartido toda una vida científica juntos, e incluso conyugal y con los hijos a la vez también y todo esto. Quiero decir que tenemos pues enorme amistad desde hace mucho tiempo. Don Miguel Ángel Puig, aquí a mi izquierda, es pues la persona en España que probablemente sabe más de Alexander von Humboldt y probablemente también, probablemente, la persona que más sabe de la difusión de las ideas de Charles Darwin en España a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Por otra parte, acá en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tenemos la enorme fortuna de haber contado con un equipo de historiadores de la ciencia único por su calidad científica en España, y de ese equipo de historiadores de la ciencia formó parte, y lo dirigió también, Miguel Ángel Puig Samper, y uno de los grandes logros de ese equipo de investigación fueron los trabajos que se han ido haciendo durante décadas sobre las expediciones científicas españolas, por todo el planeta, y desde luego, claro, teniendo como momento cultural crucial la Ilustración española, ¿no? A título personal, bueno, lo llamamos así, profesor de investigación, esto equivale a catedrático de universidad, es profesor de investigación del CSIC, académico correspondiente en España de la Academia de la Historia, pero es académico correspondiente extranjero de varias academias centroamericanas y de otros sitios. Además, esto es otra cosa que también nos ocurre muy frecuentemente en el CSIC, se ha dedicado a la gestión científica y fue el director del Departamento de Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues del 2005 al 2013, si mal no lo recuerdo ahora mismo, ¿verdad? Sí, ¿no? Del 5 al 13. Está en muchos consejos editoriales de muchas revistas científicas de alto prestigio nacionales e internacionales, y sigue trabajando con mucho gusto, porque a él le gusta mucho, me consta mucho trabajar, y además Consuelo le ayuda y él ayuda a Consuelo, y entre ellos se consuelan en el trabajo conjunto de esta pareja de científicos que tanto nos entretiene intelectualmente en el CSIC. Él ha sido vicedirector del Instituto de Historia también, en fin, yo qué sé, es que pues se puede entrar en la página web y echar un ratillo viendo en la producción científica que tiene. Ya les quiero incidir en esto, en el conocimiento de las expediciones científicas en el siglo XVIII y XIX, en Alexander von Humboldt y en Charles Darwin, entre otras. Por cierto, y también forma parte de, no sé si es del patronato del Jardín Botánico, del Consejo Científico del Jardín Botánico, lo ha sido, no sé si sigue siéndolo todavía, ya no. Bueno, porque te voy a decir que por qué no nos preparabas una visita de archivo del Jardín Botánico a los socios del casino, ¿no? Y no una visita, se puede, ¿no? Y no una visita normal y corriente al Jardín Botánico a ver las plantas que ve cualquier turista, cualquier visitante, sino meternos dentro del archivo en donde están las grandes colecciones documentales como la de José Celestino Mutis, entre otras, ¿no? Y poderlo ver, porque como ves es gente de bien que disfrutaría mucho viendo los manuscritos del Real Jardín Botánico. En fin, podría seguir con halagos, pero es que ya no,
hay que ver a Basilio, hay que ver a Miguel Ángel, creo que queda claro que me he leído muchas cosas de Miguel Ángel Puig, otras se me han olvidado de todo lo que he leído. Hemos pasado muchos momentos juntos, muy agradables, otros no tan agradables, porque la vida científica en España es lo que es, y da de sí lo que da de sí, pero fundamentalmente hemos trabajado juntos, y eso es muy bonito en este país. Tiene la palabra Basilio Rodríguez para... Muchas gracias, presidente. Lo cierto es que no voy a apuntar mucho más porque yo creo que ya has hecho un repaso somero, pero muy significativo del currículum de nuestro invitado. Yo simplemente quería complementarlo diciendo que además de todo esto forma parte de la mesa de sección africanista del Ateneo de Madrid, donde estamos trabajando desde el pasado año con un ciclo maravilloso que es el de colonialismo visual, que él inauguró, que él coordina y en el que mensualmente pues, traemos a especialistas muy significativos que además de enseñarnos africanismo y americanismo y colonialismo, pues nos hacen muy visuales las conferencias, como va a hacer él ahora aquí. También Consuelo estuvo y iba a proponerle al director que la invitásemos en mayo, pero bueno, ya que te has adelantado tú, pues la invitas directamente, porque ella también es una gran especialista en trata negrera y me gustaría que impartiese una conferencia, si lo considera oportuno, es el presidente y el director de la tertulia, ¿no? Y nada más, que simplemente agradecerle pues, esa ayuda impagable que nos está ofreciendo en el Ateneo y que esté aquí para nosotros es un orgullo y una satisfacción. Nada más. Muy bien, tiene la palabra Miguel Ángel. Doctor Puig, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación de la Casino de Madrid. No sé si está abierto. Ahora. Sí, ahora. Sí, en primer lugar quería agradecer la invitación del Real Casino de Madrid a través de Basilio Rodríguez, por supuesto agradecer también al presidente, a Alfredo Alvar, que como ya he dicho somos compañeros de hace muchos años, y al resto de los asistentes por su amabilidad en asistir a esta pequeña conferencia. La conferencia la voy a plantear de una manera un poco distendida, tengo un texto, pero prefiero, si podemos, no ceñirnos tanto a una lectura, siempre se hace más agradable y creo que se comunica un poquito mejor, aunque se pierde a veces un poco el detalle, ¿no? Más académico, que es a lo que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? En historia, pues anotar todo y ser muy precisos, pero bueno, en este caso prefiero hacerlo de una manera un poquito más suelta, ¿no? ¿Por qué este tema? Como ha dicho Alfredo Alvar, yo hasta ahora siempre me he dedicado a la historia de las expediciones científicas, sobre todo las españolas, en la Ilustración en el siglo XIX, son muchísimas. Yo tengo formación como biólogo y luego hice un doctorado en Historia de la Ciencia, trabajé en el Real Jardín Botánico de Madrid, donde pues, conocí el tesoro que esconde esa institución, que parece pequeñita, pero tiene un tesoro magnífico de esas expediciones de los siglos XVIII y XIX, que atesoran, pues, por ejemplo, la de José Celestino Mutis, en torno a 6.000 láminas maravillosas. Y ahí empecé un poco a trabajar sobre esas expediciones de la Ilustración y a tener contacto con el mundo americano. Me incorporé al Jardín Botánico pues, en el año 87 y estaba poniéndose en marcha un programa movilizador en torno al 92, el quinto centenario del 92, con lo cual los temas americanistas y especialmente los grupos de historia de la ciencia pues nos vimos favorecidos por esa coyuntura, entonces hubo más posibilidades de plazas, contratos y de poder investigar en instituciones que estaban entonces un poquito abandonadas en ese sentido, como era el Jardín Botánico o el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el antiguo Real Gabinete de Historia Natural que en su fundación estuvo aquí al lado, en lo que ahora es la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
contacto con el mundo de la fotografía, que es de lo que les voy a hablar ahora, fue a través del estudio de la Comisión Científica del Pacífico. Haré alusión luego una expedición que se produce en 1862, apoyada por la reina Isabel II, con la idea de recorrer las antiguas repúblicas americanas y reconocer de alguna manera ya, de una manera de hecho, su independencia, porque a pesar de que había pasado mucho tiempo, España pues, le costó reconocer que esos países se habían convertido en repúblicas y eran como hijas que se habían ido despegando de la metrópoli. Bueno, pues esa expedición llevaba un grupo de científicos ligados precisamente al Museo de Ciencias Naturales y también al Museo de Ciencias Naturales y al Real Jardín Botánico, básicamente. Pero tenían un elemento que sí que era novedoso, y es que llevaban un fotógrafo, un pintor, Rafael Castro y Ordóñez, formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y luego en París, que se inició en las técnicas fotográficas con un fotógrafo muy importante como fue Charles Clifford, que era uno de los dos fotógrafos oficiales de la reina Isabel II y del que se conservan pues, unos álbumes maravillosos de fotografías, sobre todo de Madrid, de la expansión urbana, de los adelantos en obras públicas en la época, que fueron muy importantes. Y como digo, se forma la técnica fotográfica este pintor con Charles Clifford. Ese fue mi primer contacto y entonces yo tampoco tenía mucha conciencia de lo que ahora tengo, que sería lo que en Europa y en Estados Unidos se conoce como fotografía colonial. Una fotografía que se produce sobre antiguas posesiones o, más precisamente, la fotografía antropológica, que lo que hace es mirar a los otros, que es como le he puesto el título, a otros grupos humanos con diferentes desarrollos culturales que desde Occidente, sobre todo Europa y Estados Unidos, se veían como pueblos bárbaros, atrasados, poco civilizados, ¿no? Y que bueno, se observaban desde ese punto de vista como una reliquia de lo que era la especie humana en la antigüedad, o así lo interpretaban muchos historiadores y muchos biólogos también, evolucionistas, pensaban que estaban viendo esa época antigua de la humanidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las fotografías que veremos alguno de los aborígenes australianos, pues claramente la antropología alemana, por ejemplo, interpretó que era un privilegio poder ir a Australia para, a través de las fotografías que luego se llevan en Europa, poder ver en vivo lo que debió ser la especie humana en el mundo prehistórico, ¿no? Una comparación. Bueno, esto me ha llevado, después de unos años, estoy preparando, terminando un libro sobre fotografía, La mirada colonial, que se publicará, pues yo creo que de aquí al verano, después del verano, y al hilo de este libro, bueno, pues he ido conociendo diferentes colecciones fotográficas, tanto en España como en el resto del mundo, porque la verdad es que he hecho una exploración en Estados Unidos, he hecho una exploración en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, a distancia en Australia, directamente en la Biblioteca Nacional de París, en el Museo Quai Branly también de París, los fondos de la antigua Sociedad de Antropología también de París, en fin, multitud de fondos fotográficos, algunos muy poco explorados, también en España, la Biblioteca del Palacio Real, la Biblioteca Nacional, varios museos, incluido el Museo de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico, para ir reuniendo materiales para entender qué fue esta fotografía antropológica de carácter colonial y cómo se representó a los otros. Quería hacer un pequeño inciso hablando un poco de la historia de la fotografía, porque claro, estamos hablando de esa representación de los otros, de esos pueblos diferentes que se van, con la expansión europea se van reconociendo en Europa fundamentalmente. Y claro, hay que decir que no es una novedad la representación de estos pueblos, puesto que desde, sobre todo el caso americano, desde el descubrimiento o el encuentro con América, se van representando desde formas muy elementales, como puede ser la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo, o de Nicolás Monardes, o de Francisco Hernández, el protomédico de Felipe II, que ya representan sobre todo la nueva vegetación que se encuentra, nuevas plantas, nuevos animales y en algún caso también el mundo
indígena americano. Pero todo esto, claro, se hacía a través del dibujo y posteriormente de la pintura y el grabado. La diferencia con la época más contemporánea, es que aquí es donde hago este pequeño inciso, es que en 1839 se produce un hecho en la Academia de Ciencias de París bastante relevante, y es que el presidente de la Academia, François Arago, director de la Academia de Ciencias, se presenta en la Academia con dos expertos en las técnicas fotográficas, como fue Louis Daguerre y Isidore Mies, para comunicar al mundo que habían logrado fijar las imágenes que se conocían, que se hacían antiguamente y se veían en la cámara oscura, pero que nadie había sido capaz de fijarlo en una gelatina o en algún albúmina, como luego se fue haciendo progresivamente, de distintos tipos de sustancias químicas, ¿no?, que fijaban esa imagen que ellos habían visto. Se produce esa, y el propio François Arago, hay que ver que es en un contexto científico, y además con el apoyo también de Alexander von Humboldt, precisamente, que había revisado el nuevo invento antes de su presentación en la Academia de Ciencias de París, dan fe de las posibilidades en la aplicación de la fotografía para las ciencias. De una manera muy general, o sea, ellos hablan para el estudio de la naturaleza, para el estudio del cosmos, también pensando en los descubrimientos astronómicos, cómo se podría utilizar esa técnica fotográfica nueva, que además, bajo su punto de vista, aunque luego digamos, los expertos en comunicación y en fotografía esto lo desmienten, era un elemento que ellos consideraban mucho más objetivo que otras formas de representación. O sea, la ventaja que veía François Arago y los científicos de la Academia de Ciencias de París es, bueno, siempre hemos representado la naturaleza, hemos representado a los otros pueblos, pero siempre puede haber un elemento de subjetividad muy fuerte en la visión que tiene el artista sobre esa naturaleza o esos pueblos. La fotografía, aparentemente, además de utilizar un procedimiento físico-químico, lo cual le da ya como un caché más relevante desde el punto de vista de la metodología científica, parece que va a ser objetivo. Lo que un fotógrafo es capaz de plasmar en una fotografía es la realidad. Esto es como lo que parecía muy evidente cuando nace la fotografía, primero con esta fotografía primitiva que era el daguerrotipo, nombre que se le da precisamente por Louis Daguerre, aunque hay otros fotógrafos que ya estaban en la época, también como Nadar en París o algunos otros expertos en Brasil, que ya estaban haciendo juegos e impresiones de distinta naturaleza para intentar fijar esa imagen fotográfica. Bueno, entre los que deciden el uso de esa nueva técnica de la fotografía, sobre todo ya cuando avanza un poquito con los descubrimientos de un inglés, de Talbot, que logra hacer placas con emulsiones mucho más perfectas, calotipos, lo que llaman talbotipos. Se fija de una manera mucho más perfecta porque el daguerrotipo era como una imagen rodeada de una pequeña nebulosa en la que no se reflejaba bien del todo al 100% la imagen. Con las nuevas técnicas sí. ¿Qué sucede entonces? Bueno, hacia mediados del siglo XIX surge una disciplina que se va a desarrollar muy en paralelo a la fotografía. Esa disciplina es lo que los franceses conocían como la etnología o los británicos, en España también, como la antropología. Es decir, la disciplina que iba a estudiar, según la primera sección, la historia natural del hombre y de la humanidad, y también digamos, sus elementos culturales, según va avanzando el desarrollo de esta disciplina nueva, como es la etnología y la antropología, ¿no? Se utiliza de distintas maneras y los antropólogos piensan que se puede utilizar para demostrar lo que en ese momento se buscaba. Hay dos tipos de antropólogos, yendo al hilo un poco con Darwin. Darwin publica El origen de las especies en 1859 y justo en ese año se funda la Société d'Anthropologie de París por un médico anatomista francés, Paul Broca, que es muy conocido pues, por un área del cerebro que tenemos todos, que es el área de Broca, que es el área del lenguaje, y por eso es por lo que ha pasado fundamentalmente a la historia de la medicina. Pero hay que decir que la historia de la antropología tiene también un papel porque funda esta Société d'Anthropologie
que permanece hasta nuestros días como una sociedad antropológica de carácter sobre todo biológico, no tanto cultural, pero que en esa época, a mediados del siglo XIX, se ocupaba también de buscar aspectos culturales dentro de lo que era el desarrollo antropológico. Es decir, que cuando se buscaba o se daban instrucciones a los viajeros que iban a América, o iban a África, o iban a Australia, se les indicaba cómo debían hacer las medidas de los indígenas, de los aborígenes, desde un punto de vista antropométrico, o sea, les medían la cabeza, las extremidades, todo esto estaba en unas instrucciones que el propio Broca había desarrollado como anatómico, y también se hacían cuestionarios, en los que en el caso inglés participó el propio Darwin, para ver los elementos de cultura y ver incluso dentro de esa perspectiva evolucionista en qué grado de evolución se encontraban las distintas culturas que había en el mundo, y sobre todo pensando algo que la Sociedad Etnológica de Londres estaban preocupados, que era con la progresiva desaparición de esos pueblos, de los otros, que aparentemente iban en marcha acelerada hacia su desaparición, y querían que quedara como una constancia sobre el grado de civilización, como ellos pensaban, cómo eran, qué costumbres tenían, que eso quedara reflejado en los informes de los antropólogos. Y al hilo de esto también, que quedara reflejado también su imagen en elementos de fotografía. Y surge de esta manera. Se utiliza de muchas maneras. Aquí, para empezar, he puesto el caso de Louis Agassiz. Es un científico de origen suizo que se establece en Estados Unidos. Muy pronto es el fundador del Museo Peabody de la Universidad de Harvard, en donde se conservan todavía sus colecciones. Él fundamentalmente como biólogo desarrolla su actividad científica en ictiología, la búsqueda de nuevas especies de peces. Llega a ir al río Amazonas, precisamente en una expedición financiada por un empresario, Taller, para recoger nuevas especies a lo largo de la cuenca amazónica. Lo que pasa es que lo que se descubrió hace unos pocos años en el Museo Peabody de Harvard es que además había hecho una colección con dos fotógrafos, una colección de fotografías de carácter antropológico bastante notable, con un tinte bastante racista, porque él era partidario de lo que se conoce en ciencia como poligenismo, es decir, de los orígenes diferentes de la especie humana. Este era un grupo sobre todo norteamericano en el que destacaba otro médico, Samuel Morton, que hablaban de que la humanidad no tenía un solo origen, como proponía la religión católica, o el propio Darwin, que también era monogenista, y hablaba de un origen común en territorio africano, que luego se había dispersado a través de las frecuentes migraciones de la especie humana. Agassiz estaba en contra de esa teoría y planeaba o preconizaba, mejor dicho, que esto no era así, que había distintas especies del género Homo, y que eso se correspondía pues, con lo que veía él como indígenas americanos, aborígenes australianos, asiáticos y demás. O sea, lo que nosotros estudiamos cuando éramos pequeños, que se ponían las razas típicas como amarilla, blanca, negra, etc., ¿no? O cobriza. Bueno, pues se planteaba que ese tipo de variabilidad se debía a esto, que eran especies distintas, y eso justificaba algo que a los plantadores del sur de Estados Unidos les venía muy bien, y es pensar que la población de origen africano, que conocemos como afrodescendientes, podían ser esclavizados, puesto que eran como una especie de subhumanos. O sea, pertenecían al género Homo, pero no pertenecían a la misma especie que el hombre blanco, que siempre quedaba, según esa teoría que se desarrolla básicamente en Estados Unidos, el hombre blanco quedaría siempre por encima, lo que conocemos como el supremacismo blanco de Estados Unidos. Este hombre llega a ir al sur de Virginia con un fotógrafo de origen húngaro, Celi, que lo que hace es fotografiar esclavos en una plantación precisamente para intentar demostrar a través de la fotografía esa supuesta inferioridad de la población de origen africana. Claro, a la vez que está sucediendo esto con la población africana, se está produciendo en Estados Unidos algo bastante curioso, que es, como sabemos, la expansión de las poblaciones de origen europeo del este de Estados Unidos, de la costa este,
la mayoría de origen británico, o sea, o irlandés o noreuropeo, se empiezan a expandir en esa gran marcha hacia el oeste que todos hemos visto reflejado en el cine, en las luchas contra los indios, y claro, los indios aquí son los malos en esas películas, y para parte de esa población occidental norteamericana también. Entonces se produce, hay un fenómeno bastante curioso, que es igual que Darwin propone desde Inglaterra, hay que registrar las imágenes de esos pueblos salvajes, bárbaros, antiguos, prehistóricos, que van a desaparecer. En Estados Unidos se produce algo parecido, y entonces hay varias olas, digamos, sobre todo hay dos autores, uno de ellos William Henry Jackson, que entre 1876 y 77 hace una batida prácticamente por todo el territorio norteamericano para hacer unos álbumes de las distintas tribus que todavía se conservaban en Estados Unidos, para dejar como una especie de memoria escrita o fosilizada de aquello que se supone que iba a desaparecer, o al menos se iba a confinar en reservas, y no se sabe el futuro que les esperaba. Entonces pensaban que iba a quedar así. Esto se produce a finales del último tercio del siglo XIX. Luego hay otra de Edward Curtis, que se produce a principios del siglo XX, que no lo traigo aquí, pero se conserva también una gran colección de esos pueblos primitivos, entre comillas, o pueblos originarios del norte de América, tanto de Canadá como de Estados Unidos, y parte de lo que ahora es Estados Unidos, pero que era México, o sea, todo lo que se invade en el norte, lo que ahora sería Nuevo México y otros estados, queda también registrado en esa fotografía fósil de los indígenas norteamericanos. La Sociedad Antropológica de París, como he dicho, pues tiene un papel muy importante. Nace en 1859, Broca aparece ahí, creo que es no lo veo bien desde aquí, pero creo que es el segundo por la derecha sentado, el médico que crea esta sociedad, y se dedica a una cosa bastante curiosa que no se conoce demasiado. Yo lo he descubierto al hilo de la investigación que he hecho para este libro, y es que se conocía lo que era el desarrollo de la sociedad. Hay muy buenos libros sobre la institucionalización de la antropología francesa, y sobre todo en París. Se han estudiado sus actas, sus publicaciones, pero para mi sorpresa, trasteando por internet y luego ya en París, descubrí que en el Museo de Historia Natural de París se conservan las colecciones, que vienen a ser como 12 álbumes, de la antigua Société d'Anthropologie, que están ahí sin tocar. La sociedad, como se dedica que sigue existiendo, se dedica a la antropología biológica, o sea, siguen estudiando, ahora no los huesos, pero estudian la variabilidad de grupos sanguíneos y otro tipo de estudios de carácter genético, de genética humana. No están tan interesados en sus orígenes históricos, entonces su legado está en el Museo de Historia Natural de París. En ese Museo de Historia Natural de París se conservan todos esos álbumes que curiosamente proceden de los envíos de muchísimos autores, muchísimos viajeros, que algunos los están estudiando aparte, que envían copias de algunas de sus colecciones para que Broca haga una especie de álbumes fotográficos con lo que serían los tipos humanos. Es decir, tipología racial humana, y entonces lo establecen por continentes. O sea, hay un álbum de América, hay otro álbum de Europa, hay 2 álbumes africanos, otro asiático, en fin, distintas, no solo de personas, sino también de restos óseos. También aparecen fotografías de cráneos. Entonces era la época de la obsesión por la craniometría, y se utilizaba como un elemento de diferenciación de los tipos raciales. Y como digo, pues es una joya lo que he encontrado ahí. De hecho, he encontrado muchas copias de cosas que están en otras colecciones, pero que está la copia enviada por Broca desde los sitios más remotos del mundo. Hay fotografías enviadas desde Australia, desde Estados Unidos, hay fotografías de la Comisión Científica del Pacífico que yo estudié, hay copias que están en esta colección. O sea que es como un universo maravilloso para poder adentrarse en lo que es la fotografía antropológica. No fue el único caso, hay un álbum alemán también, que hay una copia aquí en el Museo Antropológico de Madrid, que está en Atocha, que es este álbum de Daman, que se hace en Hamburgo, en 1873-74, que pretendía un poco lo mismo. De hecho, es más sistemático que el de París. Este
estos alemanes pues hacen este álbum, lo dividen también, bueno, van por zonas y van reuniendo fotografías de distintos tipos humanos para tener como un álbum de esa tipología de la especie humana. Y luego hay un caso muy particular en Francia, que tiene su gracia, que es la obra antropológica a través de la fotografía de un personaje muy curioso, que es el príncipe Roland Bonaparte. Roland Bonaparte era sobrino nieto de Napoleón Bonaparte, se había formado en una escuela militar en París y tenía muchísimo dinero. Y cuando la República saca una ley por la que se prohíbe que los descendientes de reyes o emperadores franceses estén en activo en la milicia, en el ejército francés, pues este hombre tranquilamente se retira y se va a dedicar a las ciencias naturales. Pero su primera obsesión entra un poco en la misma dinámica de los propios miembros de la Sociedad Anthropologie, y él se ofrece a Paul Broca como experto y que pondría el dinero que hiciera falta para hacer esas grandes colecciones de fotografía que podrían ser un elemento auxiliar de lo que era la antropología física en ese momento. Entonces se dedica al cuerpo y alma durante unos años, hasta que a final de, más o menos terminando el siglo, el continuador de la obra de Paul Broca, que ya había desaparecido, que se llamaba Topinard, es el nuevo secretario de la Société d'Anthropologie, decide que esas fotografías no tienen un carácter, no son tan objetivas como uno podía pensar, no reflejan de una manera métrica lo que a ellos les interesa, y sigue preconizando que es mejor medir. Hay que medir, hay que llevar unos aparatitos especiales, medir la cabeza, las extremidades, la altura, el peso, hacer la descripción etnológica o cultural de esos pueblos, pero que la fotografía pasaba a un segundo plano porque en muchos casos se había convertido en un elemento más de arte, y lo que se hacía era estetizar a las poblaciones. Es decir, se buscaba más ese punto de vista del artista, como hacían antes los pintores, más que quedarse ceñido a esa vista del científico objetivo, que lo que busca es reflejar la realidad. Entonces, con eso desaparece. Pero en el entretanto, este hombre tenía mucho dinero, pero creo que era un poco vago, no se movía mucho, y excepto en alguna fotografía, que no sé si la tengo puesta aquí, que se le ve en una excursión que él hizo a Laponia, que también era una zona de Europa que llamaba mucho la atención porque se consideraba todavía muy primitiva. De hecho, ya en el siglo XVIII había sido visitada por el gran Carl Linnell, fundador de la sistemática natural, como algo exótico dentro de la propia Europa, ¿no? Entonces, ahí sí va el príncipe Roland Bonaparte con sus fotógrafos, sus cámaras. Hay fotografías donde se le ve midiendo, bastante interesante. Pero en el resto decide seguir otra estrategia que, como digo, era como más cómoda para un aristócrata como él, que era, es la época de lo que se conoce, un nombre un poco feo, que es zoos, los zoos humanos en Europa. ¿En qué consistían esos zoos humanos? Consistían en encierros que se hacían de poblaciones indígenas de distintas partes del mundo. Se les llevaba a un recinto cerrado, como podía ser, en el caso de París, se utilizó frecuentemente el Jardin d'Acclimatation de París, que todavía existe. En el caso de Bélgica, pues se llevaba también a otros jardines de Leopoldo II. En el caso de Roma, pues se llevaba en Roma a otros recintos. En algunos casos, jardines zoológicos. Y allí se hacían exhibiciones, ahora veremos que aquí también se hicieron, exhibiciones de estos pueblos supuestamente primitivos. Y entonces Roland Bonaparte lo que hacía era que se trasladaba pues, a Hamburgo, a Londres, a Ámsterdam, o se quedaba en París en el jardín de aclimatación con sus equipos y hacían posar a estos indígenas para crear esos álbumes, como se tienen ahí de los Pieles Rojas, que es un grupo de pieles rojas que aparece en París por otros motivos que luego puedo comentar, y realmente se convierten como unos espectáculos casi de circo, donde la población va a ver esos indígenas y va a ver cómo viven en esos recintos. Tiene otro muy importante sobre los habitantes de Surinam, donde este álbum lo que tiene de curioso es que tiene como un prefacio donde él justifica su trabajo como antropólogo y fotógrafo, con respecto a los otros donde no aparece esto. Pero también lleva otetontes, entonces también africanos que se les mide y se les fotografía en París. Los bosquimanes
también se hacen, ya digo, son todo álbumes que se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Y bueno, se produce esto. Con respecto a los franceses que salen fuera, hay una multitud, y ahora en el libro he descubierto que muchísimos de los fotógrafos, o de los primeros fotógrafos que hacen fotografía etnológica, antropológica, por territorio americano son franceses. En México siempre han destacado la obra de este hombre, de Sidet Chacme, porque es uno de los primeros que fotografían no solo a los indígenas de Yucatán, que tienen ahí los lacandones sobre todo, sino que también se le reconoce como uno de los primeros fotógrafos de las ruinas mayas de Yucatán. O sea, empieza a dar a conocer esas pirámides mayas a través de la fotografía, y esto llega a Estados Unidos y Europa a través de su obra, aunque luego también hizo fotografías, por ejemplo, de Madagascar, como la que tienen a la derecha, que es otra expedición que él hace a Madagascar. En este caso, pues, lo que hace es que fotografía a un individuo negro pero albino, ¿no? Que era otra cosa que los antropólogos estaban muy empeñados en buscar, pues, digamos, lo que ellos consideraban fotografías teratológicas, o sea, fotografías de hombres con enfermedades. No he traído aquí porque algunas son muy francamente desagradables, pero también, sobre todo, los albinos es una cosa que se repite bastante a través de esa fotografía antropológica. En el caso de España, he puesto esta de ejemplo porque corresponde a la Comisión Científica del Pacífico, y como digo, pues el fotógrafo que iba ahí, Rafael Castro Ordóñez, ese fotógrafo con ese aire romántico, amigo de Becker, que publicaba sus crónicas en el Museo Universal, de una revista pues, anterior a la Ilustración española y americana, pero del mismo carácter, donde se publican los primeros grabados que proceden de fotografía. Y este hombre, Clifford le había educado sobre todo para lo que es la toma de vistas de ciudades, y en la colección hay vistas de Río de Janeiro, de Buenos Aires, de Montevideo, de Lima, de Quito, muy bonitas, y luego algo de fotografía antropológica. No tiene tanto, pero bueno, ahí por ejemplo tiene una muestra de Brasil, que es una niña indígena, cuya fotografía de frente y perfil es muy de carácter antropológico, y esta se encuentra también en la copia en la colección de París de la Société d'Anthropologie. Las otras dos tienen un estilo más, que se utiliza más en territorio americano, en la América hispana, que es fotografía, lo que llamaban de tipología, que son tipos raciales y que intentaban demostrar los oficios en los que se empleaban. O sea, una vendedora de puntillas, vendedores de fruta, hay otras que son vendedores de sillas, todo tipo de oficios que muchas veces esos oficios estaban llevados a cabo por población esclava, a la que los amos les autorizaban, en algo que se llaman esclavos alquilados, se les autorizaba a realizar actividades particulares y quedarse con una pequeña parte del dinero que obtenían. De manera que en algunos casos, por ejemplo con la legislación española, que era más benigna por ejemplo que la británica, algunos, no muchos, llegaron a poder pagar su libertad. Es una cosa bastante curiosa, que cuando hablamos fuera de España de esto, se quedan muy sorprendidos, ¿no? De que las leyes pudieran haber hecho una previsión de que un esclavo pudiera llegar a ser liberado por él mismo mediante su trabajo, ¿no? Bueno, pues esto aparece, pero como digo, volviendo a la fotografía, es un tipo de fotografía que se repite en mucha fotografía, sobre todo francesa, a lo largo de todo el territorio iberoamericano, que sería este en el caso de Brasil. Sobre Filipinas hay muchas visiones. Cambia mucho la visión en general española de la que luego tienen los norteamericanos, los estadounidenses, cuando invaden y se quedan después del 98 el archipiélago filipino. En el caso español suele ser más amable. Los álbumes que yo he revisado aquí en Palacio y en la Biblioteca Nacional suelen dar una visión más amable del pueblo filipino, el pueblo sobre todo que se representa más, que es el pueblo tagalo, que es un pueblo más culto, aparece siempre como con mejores vestimentas, como más civilizado, pero hay una excepción que fue la exposición de Filipinas que se hizo en el Parque del Retiro en 1887. Está estudiada, hay incluso un libro de Luis Ángel Sánchez también en el Consejo sobre esa exposición, y bueno, pues replica un poco, no es que fuéramos más racistas o peores que otros europeos, sino que replica un poco lo que se estaba haciendo en Berlín, en Ámsterdam, en París, en Londres, que es
traer a un grupo de filipinos al Parque del Retiro, recrear lo que eran sus poblados, o sea, se replican realmente, o sea, se hacen las chozas, se llevan animales y unos cuantos pobladores de diferentes etnias de Filipinas para que la gente de Madrid pueda acudir al Parque del Retiro y ver cómo vivía esa gente tan diferente a los madrileños, ¿no? Esto sucede en varias ocasiones. Esta es otra ocasión porque se conservan las fotografías en el Museo Antropológico y creo que alguna también en el Palacio. Hay también algunas exposiciones africanas, un poco más tardías, en el 97, incluso ya en 1900 una de lo que conocíamos popularmente como esquimales, que más de forma más precisa se conocen como los inuit, que también estuvieron en el Retiro en 1900, y bueno, pues era un poco la misma idea, ¿no? Pero la misma idea, como digo, que se mantiene en Europa hasta los años 30, o sea, de poder ver pueblos exóticos y hacer como una especie de teatro en el que se recreaban sus formas de vida y se plasmaban en estas colecciones fotográficas. En el caso de Madrid, muchas de ellas las hace Jean Logan, que es un fotógrafo francés, el otro fotógrafo oficial de la reina Isabel II, junto con Clifford. Pues Jean Logan sí produce también algunas fotografías de estas exhibiciones. En el caso de Cuba hay también dos épocas de la fotografía antropológica. Una primera época muy ligada al desarrollo de la antropología física, que sería el caso de Henri Dumont, es un médico francés que llega a México con las tropas que invaden México en los años 60 para coronar a Maximiliano, un ensayo imperial que sale mal. Como saben, Maximiliano termina siendo fusilado por las tropas insurgentes mexicanas, pero bueno, pues este Henri Dumont va allí como médico, contrae la fiebre amarilla, casi se muere, y cuando acaba la aventura francesa en México decide trasladarse a La Habana y posteriormente a San Juan de Puerto Rico. En La Habana realiza un trabajo muy importante desde el punto de vista de la patología que él llama racial. Tiene un libro sobre lo que él consideraba que eran enfermedades propias de la población esclava de origen africano y hace un tratado importante. Presenta además un discurso sobre ese tema en la Academia de Ciencias Físicas, Médicas y Naturales de La Habana. Y bueno, pues queda también una pequeña colección que hace un fotógrafo local, Narciso Mestre. Es un fotógrafo también tengo localizado, donde tenía su estudio en La Habana, todo esto, y hace una serie de fotografías en formato de carte de visite, como él hacía allí normalmente. El fotógrafo generalmente lo que hacía era fotografías en ese formato pequeñito de carta de visita para la población burguesa, la población aristocrática, que le gustaba regalar sus fotografías, las fotografías familiares, en un tamaño pequeñito, y se hacía en un estudio, con toda una parafernalia que habrán visto repetida, muchas fotografías también aquí en España, que se ponía un cortinaje, una columna, donde se apoyaba el señor o la señora, o estaban sentados. También esto tenía una explicación, y en el caso de los esclavos, que fotografía a veces también, y es que en los tiempos de exposición eran larguísimos. Cuando empieza el daguerrotipo son periodos de exposición a lo mejor de 18 a 20 minutos. Esto se va recortando hasta que se obtiene un desarrollo de la cortinilla de la cámara para convertirlo en instantáneo, pues esto tarda en llegar, y entonces normalmente esa parafernalia lo que está haciendo es que les está sujetando el cuello, o están técnica puede ser, pero no se pueden mover. Y de hecho hay fotografías donde se ve lo que llaman la sombra del movimiento, y es que aparece la foto del señor o la señora, o los niños, y aparece como una sombra, como si fuera un fantasma, son fotografías fantasmales, y es porque se ha movido en algún momento la persona que estaba posando. Que es otra cosa también interesante en el caso de las fotografías antropológicas. Normalmente, aunque se hablaba de esa supuesta objetividad de la fotografía, normalmente los indígenas o los aborígenes en Australia no están fotografiados en su elemento natural, moviéndose. Obviamente no. Había un problema técnico y un problema también de lo que se quería retratar. Ahí es donde ya los expertos en comunicación discuten la objetividad de esa toma fotográfica. ¿Por qué? Porque se les hace posar. Hay un ensayo de Walter Benjamin
y luego bueno, Susan Sontag y algunos comunicólogos como Humberto Eco han trabajado sobre esto. Entonces hablan y discuten esa objetividad, ¿no? Porque lo que estás haciendo, bueno, esta señora probablemente es una esclava en La Habana, con su hijo albino también, por cierto, y lo que se hace es que pose de una determinada manera hasta que obtiene la placa fotográfica correspondiente, que por cierto también había que revelar muy rápidamente, lo cual supone otro añadido de dificultad a estos pioneros de la fotografía antropológica, porque también cuando iban de viaje a veces llevaban unos cargamentos. Tengo documentado algunos, como Charnay, del que hablaba antes, que llevaban 2 mulas cargadas hasta los topes de todo el material fotográfico, una tienda de campaña, las placas de cristal que utilizaban para los negativos con las emulsiones de albúmina, en fin, todo un lío, una parafernalia tremenda, ¿no? para obtener esto, ¿no? Pero volviendo al caso de Henri Dumont, como digo, pues hace estas fotografías y también envía copias a París. Otro que envía copias es un alemán, John W. Lind, que es un fotógrafo muy interesante, va muy jovencito a Australia y aprende allí la fotografía, monta un estudio. Entonces, bueno, pues hace como todos los fotógrafos vistas de ciudades australianas, estaban en pleno desarrollo en ese momento, pero también visita varias zonas de aborígenes australianos y hace una colección de fotografías que a mí me parece, desde el punto de vista estético, maravillosas, pero son, digamos, racializan mucho a los modelos que utilizan. Son aborígenes australianos de distintas poblaciones. Lo que sí hace es que, desde luego, clarísimamente utiliza todo un teatro, y lo que hablaba antes, una parafernalia muy precisa de cómo tiene que aparecer, con un teatro, con un telón de fondo que imita la vegetación australiana. En algunos casos aparecen con el boomerang, o con una lanza, o con una red de pesca, en fin, todo lo que el imaginario europeo podía pensar que podía tener un aborigen australiano. De hecho, hay luego un antropólogo alemán, Klaas, que utiliza ese tipo de fotografías para explicar toda una teoría en un volumen enorme sobre lo que comentaba al principio, la visión de lo que sería el hombre primitivo en la época prehistórica, verlo presente, él postula que está presente en la población aborigen australiana. Es decir, al mirar a este hombre, estoy viendo a mi antepasado en la prehistoria de Europa. Es un poco lo que ellos imaginan, ¿no? La cosa llega a otros puntos, y aparte de lo que hablaba antes de los zoos humanos, hay casos que ya rondan pues, el espectáculo directo. Y es como, no lo he traído aquí porque es una imagen un poco fuerte, siempre hay una mujer africana que se conoce, si entran en Google lo verán, la Venus Otetonte. Es un caso muy triste porque es una mujer pues, que tiene un problema corporal, lo que se llama estateopigia, que es pues, un desarrollo de la parte, digamos, posterior muy elevado, también por una cosa que se llama lordosis lumbar, que es una deformación de la columna, y la traen y la muestran como si fuera pues, una cosa rara en el circo, vamos, en los circos europeos, hasta el punto que se te representan muchísimo en grabados, pinturas, en fin, llega a estar hasta su cuerpo, llega a estar embalsamado como una reliquia antropológica, como pasó aquí también, por cierto, con el famoso negro de Bañolas, que hubo en un museíto en Bañolas y que ha terminado siendo devuelto a África para que tuviera un entierro digno, ¿no? Pero bueno, en esa época no había esa conciencia, hay que situarse en el siglo XIX, bueno, pues lo veían como algo exótico y que había que mostrar y demás. Y estos aborígenes que traen de Australia los van también paseando por distintas capitales europeas y, entre otros, los llevan al Folies Bergère como si fuera un espectáculo teatral donde aparece pues, la familia primitiva australiana que se da a conocer pues, en el Folies Bergère de París en 1885, y no son los únicos, que también llevan esquimales y otro tipo de poblaciones. En Nueva Guinea, el propio Lind, que era el fotógrafo alemán de Australia, sí hace algo un poco que se escapa de lo más habitual, que es la fotografía de campo.
aunque en esa fotografía, por ejemplo, no lo parece, yo, por el resto de la colección fotográfica que aparece en el libro sobre la Nueva Guinea, que se acababa de ocupar, y el hecho acompaña al primer gobernador británico a Nueva Guinea como fotógrafo y produce ese libro, casi siempre los aborígenes de Nueva Guinea están posando. O sea, que aunque digas, bueno, están en el poblado de no sé dónde, pero están todos muy sentaditos mirando la cámara. O sea, que aunque el aspecto puede ser como muy salvaje y muy primitivo, los tienen perfectamente colocaditos para salir bien en la foto. Y otras que no tienen esa apariencia, pero bueno, están como un poco estática, como para recoger el instante, que era lo que buscaban los fotógrafos, que quedara reflejado, aunque tuvieran que estar posando durante un cierto tiempo. Luego, con respecto a la... Aquí estamos hablando mucho de la mirada, digamos, europea, sobre todo francesa, alemana, española, inglesa. Hay una mirada un poco diferente en el caso de Estados Unidos, en el Caribe, que se produce con el cambio de soberanía de España a Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos, como saben, pues después de la guerra del 98, se apoderan, ¿no?, de Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas, de Cuba al principio con la promesa de devolución y de Filipinas con bastantes dudas, porque la población filipina se les subleva y esto da origen a una visión bastante peculiar. Y en el caso de Puerto Rico directamente como una colonia que se van a quedar y que está hasta nuestros días como un estado asociado con un régimen semicolonial. Con respecto al nuevo colonialismo norteamericano, se publican justo en el 98-99 unos 50 libros que hablan de las nuevas posesiones estadounidenses en el Caribe y Filipinas, en torno a esto. Más crónicas diversas en una revista tan importante como el National Geographic, que da a conocer de manera más popular a la población estadounidense lo que eran esas nuevas posesiones y quién las habitaba, las posibilidades de desarrollo económico que tenían, las posibilidades de domesticar a esas poblaciones y de llevar turismo. O sea, tenía como varias facetas, ¿no?, o de hacer inversiones. El libro que yo creo que considero más relevante dentro de esa cincuentena es este que se llama Our Island and the People, que, bueno, pues lo dirige un general de los que ha participado en la invasión, y el fotógrafo, que es este que aparece en la foto, que se llama Townsend, que es un fotógrafo que inicia algo que luego va a aparecer como una constante en la fotografía estadounidense de este carácter neocolonial, que son lo que se llaman las cartelas irónicas sobre las poblaciones antillanas y filipinas. Por ejemplo, esta fotografía, él la denomina el fotógrafo, que es el que aparece ahí, y su mascota, que es un niño cubano que aparece ahí y que luego aparecerá reflejado continuamente. Estas fotografías de tipo neocolonial estadounidenses también es otra cosa que tienen muy curiosa, es que reflejan sobre todo población femenina e infantil. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se podría interpretar? Bueno, pues ellos hablan siempre de la infantilidad de esas nuevas colonias en su desarrollo debido al atraso, nos echan la culpa a los españoles, claro, debido al atraso que hemos dejado los españoles en esas antiguas colonias. Entonces, una manera metafórica de representarlo pues siempre es a través de los niños o de las mujeres, porque también al hablar de las sociedades caribeñas siempre hablan más de la poca virilidad de esas poblaciones, quizá salvan un poco a los cubanos, que han sido más peleones, y la feminidad de las poblaciones de Puerto Rico y la infantilidad. Por ejemplo, esta fotografía estereoscópica, que es una colección que está ahí en Puerto Rico, la cartela que le ponen, Keystone, que es una compañía muy importante de fotografía estereoscópica estadounidense, que vende colecciones a la población general, o sea, son colecciones de vistas estereoscópicas. Yo aquí en España las he llegado a ver, pero claro, las he visto en casa de mis padres de ciudades, de vistas de Santander o de San Sebastián o de Sevilla. Bueno, pues aquí se vendían vistas de Cuba, Filipinas, tal, de carácter estereoscópico, con el aparatito para poder poner la doble foto y tener esa idea más tridimensional de esa visión que estamos teniendo. La cartela que lleva es bastante curiosa porque dice: nadie me quiere. Uno puede decir, bueno, pues es un niño que va llorando y que no le quiere nadie. Bueno, no, pues tiene, claro, el sentido en el que se ha interpretado, sobre todo por los expertos puertorriqueños,
que es una representación de lo que era el Puerto Rico en el momento del cambio de soberanía. España de alguna manera deja caer a Puerto Rico prácticamente no había luchado contra España y todavía muchos puertorriqueños nos lo recuerdan cuando estábamos allí, que ellos nunca se quisieron ir, pero fueron cedidos en el Tratado de París cuando se arregla la paz con Estados Unidos y se hace el arreglo para que las Islas Filipinas, Cuba y tal, pasasen a manos norteamericanas, pues Puerto Rico entra en el bombo. Y de alguna manera se les deja caer. Entonces nadie me quiere, ¿quién me quiere? Estados Unidos, me quiere España, nadie me quiere. Bueno, representado por un niño. Hay también esto que es una fotografía que se repite mucho y que incluso hay muchas postales en color, que es lo que los estadounidenses han llamado siempre de manera despectiva y muy racista los picaninis, que son grupos de niños negros que aparecen pues, bueno, bastante atrasados, desvalidos, entre la población cubana y puertorriqueña, básicamente. También con cierta sorna aparecen estas colecciones también estereoscópicas de los nuevos americanos, estos son puertorriqueños, aparecen así como bastante harapientos, digamos, y atrasados. Esta que también tiene su gracia porque es como una metáfora de lo que era, dice, el encanto de la música americana, pero el encanto es como el flautista de Amelín, o sea, es un violinista estadounidense que está tocando mientras un niño mulato negro está extasiado escuchando esa música nueva que llega de Estados Unidos, ¿no? O sea, tiene todo un sentido bastante metafórico, ¿no? El atraso de los puertorriqueños, esta no recuerdo muy bien la cartela, pero dice algo así como, no hay nada como el hogar. O sea, el hogar, pero bueno, estás enseñando lo peor del hogar de Puerto Rico. El contraste no lo he traído, lo tenía que haber traído porque hay un álbum de un fotógrafo real español que hace fotografías en el cambio de soberanía, Feliciano Alonso, que si tienen interés está editado por el CSIC, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Feliciano Alonso, claro, sería el contraste perfecto con esto porque hace unas vistas de San Juan de Puerto Rico que son maravillosas, o sea, son edificios como el Casino, por ponerlo de ejemplo, de unos edificios magníficos, ¿no? Del Palacio del Gobernador, de la Plaza de Armas, en fin, de los grandes edificios que había en San Juan y muchos de los cuales se conservan. Pero claro, la fotografía estadounidense eso no lo refleja. Siempre va a reflejar población en el campo, que vive en bohíos de manera atrasada, casi toda población racializada, o sea, que quieren dar un punto de vista a su propia población en Estados Unidos de que están invadiendo nuevas islas que realmente les necesitan para llegar a ser civilizados y modernos. Es un poco el mensaje. No atrasados como lo habían sido bajo dominio de la corona española. Aquí seguimos un poco con la misma historia, que dice niños puertorriqueños, porque no le llaman puertorriqueños, sino portorriqueños, otro invento estadounidense, niños puertorriqueños en traje de domingo. Claro, cuando uno ve esto, pues dice, bueno, es que hay que tener mala fe para poder poner ese tipo de cartelas, ¿no? Es decir, que un niño pues, probablemente con parásitos y desagrapado, ¿no? O esta otra, que es Esperando al tío Sam, que claramente refleja qué es lo que ellos querían transmitir a la población de Estados Unidos. Bueno, hay otro tipo de fotografías como esta, que aparece en una colección privada de la Fundación Luis Muñoz Marín en San Juan de Puerto Rico, que son de otro tipo, son como más costumbristas, y bueno, pues esta a mí me gusta mucho porque es una fotografía donde aparece una mujer de color, pero bueno, con una posición así muy altiva, frente a la mayoría de las fotografías de tipo racial, donde el sujeto fotografiado pues aparece en una posición muy subordinada con respecto al fotógrafo. Y luego llegaríamos al caso de Cuba, la isla independiente, pero vigilada e intervenida. O sea, esto siempre hay una promesa de que serán libres cuando Estados Unidos quiera, evidentemente. Y de hecho se producen distintas intervenciones de las tropas estadounidenses cuando no ve clara
la posición política que se está, o el desarrollo político que se está dando en la isla. Esta es una fotografía interesante porque es la salida de las tropas españolas de Cuba, después del desastre del 98. Y aquí aparecerán varios tipos de fotografías. No aparecen ya solo de la población negra o mulata, sino que también aparece población criolla, a veces lo dicen expresamente mestiza de origen español o criolla de origen español, que aparece entonces pues, con todas sus galas, aparecen algunos interiores de las casas con muebles isabelinos de caoba, preciosos, y bueno, hay como un contraste entre esos dos tipos de poblaciones, cosa que no aparecía en el caso de Puerto Rico. Sí es verdad que en la propia obra esta que comentaba antes, Our Island and the People, se refleja más la vivienda esta de los campesinos negros, la pobreza de los desplazados por la guerra, los famosos reconcentrados del general Baylor, que están desplazados y entonces viven en cuevas, en chozas. Se refleja también la vivienda de la población blanca, donde los sirvientes siguen siendo esclavos domésticos, la pobreza, las costumbres de los negros habaneros, la volanta, donde se ve también pues, que hay un señor que lleva la volanta, el tipo de carromato, en el que se paseaba la gente que tenía un poquito más de nivel económico y mantenían un esclavo doméstico que era un poco el que se encargaba del transporte. El transporte campesino, pues, para reflejar el atraso. Luego las fotografías de los informes estadounidenses son muy curiosas, porque hay unos informes anuales que se conservan todavía, desde 1899 hasta 1930 o algo así, sobre todo en el caso de Puerto Rico, que van siempre acompañados de fotografía. Entonces lo que ellos reflejan sobre todo es mejoras en la sanidad, o sea, muchas fotos de hospitales, muchas fotos de escuelas, según ellos había falta de alfabetización y todo esto, y muchas fotografías de elementos modernizadores como pueden ser las carreteras, o pueden ser los embalses, tipos de obras públicas que se supone que han mejorado los avances en esas poblaciones, en esos territorios, ¿no? La nueva era en Cuba, que es como termina uno de los álbumes estos fotográficos, es porque hay una criolla cubana, no es mulata ni negra, que está junto a un norteamericano, se supone que es una nueva pareja entre un estadounidense y una cubana que va a dar lugar a una nueva era más moderna y más próspera en la isla de Cuba. Con respecto a Filipinas, también hay, lo que les comentaba antes, hay un fenómeno curioso, y es que mientras que la fotografía colonial española es relativamente amable, aunque también a veces refleja, pues dice, bueno, la población normal es o tagala o china o filipina de origen chino, hay muchos comerciantes filipinos de origen chino, y en algún caso pues hay poblaciones más atrasadas, como los llamados negritos de las montañas, los saetas y demás. Pero contrasta mucho con la visión de las cámaras de Estados Unidos, de los fotógrafos norteamericanos, que normalmente no representan mucho menos a esa población tagala, más educada, o a la población criolla, mezcla de españoles o españolas con filipinos, y lo que se fijan es en la población salvaje que hay en las montañas, por lo que ellos explican que los filipinos no se hayan echado los brazos de Estados Unidos de manera amable cuando se produce la cesión por parte de España, sino que entran en combate y están un año, pues les dan bastante dolores de cabeza, hasta el punto que Estados Unidos emite una especie de orden de cómo pacificar a las islas Filipinas con amenazas muy violentas de que si no se pacifican van a acabar con ellos, sobre todo con estas poblaciones que ellos consideran que no tienen que ver nada con el futuro de Filipinas y con las que se puede acabar de forma totalmente impune. Entonces, claro, el reflejo siempre es como bastante peculiar. Este señor que aparece ahí era un naturalista Worcester que llega a ocupar un cargo como gobernador y tiene también una colección de fotografías, y ahí se hace él mismo una fotografía como un gran explorador al lado de una persona de origen negrito, como le llaman en Filipinas, para demostrar la fortaleza del occidental frente a esas poblaciones atrasadas incluso físicamente, ¿no? O sea, la fotografía de abajo a la derecha sí sería una fotografía colonial española, donde se ve
2 tagalas, pero un traje, o sea, con mucho más, un vestido mucho más elegante, muy propio y demás. Y el contraste sería la de arriba, que puede ser una fotografía estadounidense, donde se ve también población pues, con una apariencia muy atrasada y muy salvaje. Y bueno, lo último sería cómo ven dentro del Caribe la población de Santo Domingo, que bueno, esta no es colonizada, pero bueno, aparece, hay una intervención en 1916 y bueno, pues hay también testimonio gráfico y bueno, es bastante parecido realmente al cubano y al puertorriqueño en el sentido de lo que se fija más en esa población negra, a la que se racializa, pero un poco con lo mismo, o sea, es decir, se justifica que intervengamos porque no son capaces ellos mismos de gobernarse, tienen esta población todavía que es como una rémora del desarrollo y la modernización de la isla. Entonces, bueno, pues de alguna manera, aunque no ocupemos la isla de manera permanente, pero sí que la vamos a intervenir cuando sea necesario. Y de hecho, yo aquí hablo de la intervención del 16, pero habría una intervención posterior en los años 40 un poco por lo mismo. No son capaces de afrontar su deuda pública, su economía, tenerla saneada, y entonces Estados Unidos tiene la necesidad de intervenir. Y ya para acabar muy rápidamente, bueno, pues hay testimonios de lo que sería el colonialismo español en África. Es muy importante la revista África, en la que no entraré, pero bueno, ocupa un periodo muy importante, desde el 1926, que casi más que África yo creo que se llamaba, tenía un subtítulo como Revista de las Tropas Coloniales, es una cosa bastante curiosa porque siempre tiene un carácter semi-militar. Incluso ya en la época de Franco pues, se hace cargo un poco recordando digamos, a la milicia del norte de África, intervienen bastante directamente en la revista. Y luego hay una intervención científica poco conocida, ahora mismo se está haciendo una tesis doctoral sobre el colonialismo ligado a las expediciones científicas digamos, al norte de África, Marruecos y el Sáhara Occidental, y también a Guinea. Esto pertenece a una colección, es una muestra solo del Palacio Real de José Requena, que se llama Tipos de Tetuán, y bueno, pues es un poco la misma idea de las fotografías de tipología racial que hemos visto antes, pero aplicado al norte de África, igual que luego hay otras que me he traído de grandes fotógrafos españoles como Ortiz Echagüe, por ejemplo, que tiene un álbum muy bonito sobre el norte de África, que se conserva, creo que es en la Universidad de Navarra, y vale la pena mucho desde el punto de vista sobre todo estético, es más artístico que digamos de tipología racial. Y luego en Guinea pues también se conservan álbumes en el Palacio Real de Madrid y en la Biblioteca Nacional, hay algunos álbumes bastante importantes, y luego como tuvo una presencia muy fuerte los claretianos, pues hay una colección de los claretianos donde también aparece pues, su labor de evangelización en la isla de Bioko y en la Guinea continental, que también reflejan un poco el mismo carácter colonial, y de hecho se parecen un poco a un fotógrafo canadiense que tiene fotografías muy paralelas a estas, pero en el caso de los indígenas del Canadá, pero un poco en las mismas posiciones, en las mismas poses para hacerse las fotografías, digamos, con los indígenas. Y bueno, pues esto sería lo mismo. Este es Emilio Guinea, que es uno de los principales botánicos que va al territorio guineano, que es uno de los que se está recuperando ahora, y su fondo lo donó la familia, está también entre los fondos del Real Jardín Botánico de Madrid, con una colección de placas fotográficas en cristal maravillosa, que se va a empezar a estudiar ahora porque estaba sin estudiar. Pero también es muy, muy interesante. Este pertenece a sus publicaciones sobre Guinea, y nada más, porque creo que ya me ha alargado mucho. Muchísimas gracias. Señores, ¿quién quiere intervenir? Pues, si me permites, profesor, me gustaría felicitar a nuestro invitado por la magnífica conferencia, una conferencia que conocíamos en parte, pero que ha variado también para que los que disfrutamos con la que impartió en el Ateneo pudiésemos tener una visión nueva y complementaria. A mí me ha llamado mucho la atención lo que decías al principio, ¿no? Que se considerase la fotografía en un primer momento como algo que es objetivo, que refleja una realidad objetiva.
Desde luego, creo que desde el principio quedó patente que no, porque se puede considerar como un elemento gráfico descriptivo o como arte, pero tanto en un caso como en otro hay una intencionalidad previa. Esa intencionalidad efectivamente puede mostrarnos una realidad distorsionada, ¿no? De una forma positiva, que sería a través de la fotografía artística, o de una manera negativa, intentando proyectar una imagen interesada, ¿no?, en un sentido o en otro. Pero en todo caso, lo cierto es que es una documentación gráfica muy útil, gracias a la cual hemos conocido aspectos tan variados como los que tú has señalado. Es decir, que aunque haya una intencionalidad que subyace, yo creo que también observando la fotografía como tal te está dando muchos elementos objetivos que te permiten hacer también un análisis, una crítica o tener una visión particular. No sé qué opinas al respecto. Gracias, Basilio. Sí, claro, hace poco, no tampoco, hubo una exposición que se llamaba Detente Instante, que hablaba de fotografía, y un poco la reflexión es esa. O sea, por un lado, aparte de la intencionalidad que haya, para empezar, estás tomando un instante en la vida de alguien, o sea, de una familia, las fotografías familiares, o aquí en la fotografía antropológica, o sea, lo cual no puede reflejar, o sea, le dejas como a esa persona como suspendida en el tiempo, y ese instante quedará para siempre o para muchos años sin saber un poco a qué pertenece y cómo interpretarlo, ¿no? Y luego, aparte, es verdad que en el caso de la fotografía antropológica sí que hay una intencionalidad muy clara de reflejar esos elementos de primitivismo, de falta de educación, falta de modernidad en distintos ámbitos, ¿no? Que yo es un poco lo que estoy intentando, o voy a intentar reflejar en el libro que estoy haciendo, ¿no? Es decir, bueno, hay gente que me dice, ¿pero en qué época es el libro? No, es que no es solo de una época, es de distintas épocas y en distintas, o sea, en distintos momentos temporales y en distintas áreas espaciales. ¿Por qué? Porque yo veo que hay elementos comunes que se repiten en esos temas de racialización que son un poco independientes del tiempo y del espacio. O sea, que uno podría decir, bueno, pero no puede ser porque los historiadores estamos acostumbrados a contextualizar en un tiempo y un espacio determinado para explicar la realidad. Bueno, pues en este caso yo estoy buscando un poco lo contrario. O sea, estoy buscando elementos comunes, pero en distintos tiempos y en distintos espacios coloniales. Entonces, eso es un poco lo que busco. Y lo que me encuentro a veces es eso, la preparación, incluso abusiva, de toda esa parafernalia para demostrar algo que el hombre occidental ha tenido muy marcado. Ha tenido muy marcado, bueno, se explica, claro, hay que contextualizarlo en sus momentos, pero sí lo ha tenido muy marcado para siempre estar un poco como por encima del resto. No es inocente tampoco, ¿no? O sea que, bueno, se produce una imagen estereotipada de distintas poblaciones y es la que conocemos y la que nos llega a veces a través de la fotografía. De sitios que no hemos visitado, pero si uno no ha ido a Australia, pues siempre dirá, ¿cómo es un aborigen australiano? Que no se lo puede imaginar por fotografías que ha visto en algún momento o por una colección de cromos que tenía de pequeño o lo que fuera, elementos que te transmiten ese estereotipo, ¿no? Que normalmente no va a ser el real. Entonces, bueno, esto ahora hay más sensibilidad, antes no la teníamos porque no hacía este tipo de reflexiones de carácter antropológico, y lo que ahora está siendo muy discutido, ¿no? Incluso en el mundo de los museos, que habrán oído el nuevo ministro de Cultura, o sea, no a todo el mundo le ha caído muy bien, ¿no? Esto de descolonizar los museos, y, bueno, que fuera llevan de un tiempo y si tiene un tratamiento adecuado puede ser mucho más rico. O sea, no se trata de tirar las colecciones ni nada por el estilo, sino de reinterpretar qué había en esos museos y la manera de mostrarlo. Nosotros hace poco hemos estado en el Museo Quai Branly de París y están haciendo una labor muy interesante porque mantienen sus colecciones, pero están poniendo unas cartelas muy explicativas del origen de esas colecciones y cómo reinterpretar los objetos materiales y las fotografías de estos otros. Entonces eso yo creo que le da un valor mucho mayor. O sea, no simplemente ver lo exótico por sí, que bueno, puede tener
a veces valor artístico, ¿no? Como pues, la colección, por ejemplo, de Benín, que se han remitido a Benín 25 piezas, creo que de 6.000, o sea que hay gente que se arranca las vestiduras, pero bueno, es un porcentaje mínimo, o sea que es casi como simbólico, pero realmente tienen un valor estético, pero además si se contextualizan bien, tienen otro tipo de valor. Hemos visitado también el antiguo Museo de la Colonización que hay en París, en Pau d'Or. Es un museo que era un museo colonial, que además es, desde el punto de vista estético, es maravilloso. El aspecto del edificio, los frescos que tiene dentro, y todo eso no se ha tocado. El museo sí se le ha dado otra reinterpretación, es un museo más que de la colonización, de la emigración, que es la vuelta de la colonización, es la cara oculta, porque esos colonizados volvieron a Francia y claro, ahora son los argelinos, los marroquíes, los de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil, etc. Los que están viviendo en París y que han llegado como emigrantes. Entonces el museo se ha reconducido más hacia un museo de la emigración, pero considerando un poco los fondos antiguos de ese museo. El Museo de Leopoldo II en Bruselas, también hemos estado, es un museo que está cerrado varios años y también se ha hecho una resignificación de sus piezas, que siguen siendo muchas de las mismas, pero con unas explicaciones muy diferentes para reinterpretar lo que fue la presencia de Bélgica en el Congo, y sobre todo el papel que tuvo Leopoldo II, que era, se puede criticar bastante, que bueno, correspondía a otra época, y entonces se reinterpreta y se explica. Entonces, bueno, pues en fotografía pasa un poco lo mismo, o sea, todas estas fotos nos están rodeando, y hay muchas que no las conocía hasta que me metí en esta investigación, pero de alguna manera creo que hay que mirarlas de otra forma. Volviendo un poco a lo que decía Basilio, ¿no? Se meten elementos ahí que, bueno, reconducen lo que tú estás pensando de eso que estás viendo, ¿no? Entonces quizá hay que verlo con más calma y intentar no racializar tanto a esas poblaciones, bajo mi punto de vista, que es discutible. ¿Alguien más que quiera hablar? Sí, yo. Sí, por favor. Bien. Bueno, tenés a la señora. Yo, por ejemplo, saber, me encanta la facilidad asombrosa que usted tiene para improvisar y hacerlo siempre muy bien y cambiar en muy poco tiempo de tema. No, este tema lo domina, pero quiero decir que ha habido sucesivos cambios que usted lo hace muy bien. Yo le quería, porque usted lo ha citado, el caso excepcional de don José Ortiz Echave. Él hace un estudio antropológico en Marruecos realmente excepcional, y es curioso que su padre decía: ¿qué va a ser de mis hijos? Uno le ha dado por la fotografía y al otro por la pintura. Pues el de la pintura, Antonio, es el pintor de cámara de Apolo 13 y gana una fortuna. Y además, él hace unos cuadros copiándole a su hermano José de estos estudios antropológicos formidables. Y se hizo una exposición en Madrid, que usted seguramente estaría, y la directora del Museo San Telmo, San Sebastián, me decía: qué maravilla sería hacer una exposición con las fotografías de José Ortiz Echave y los cuadros de Antonio Ortiz Echave, porque muchas veces pintan los tipos rifeños, los tipos yebaríes que encuentra ahí en el norte de Marruecos. Y termino con un episodio que es crucial. Don José Ortiz Echave, en 1913, es el primer piloto que atraviesa un vuelo transcontinental, va desde Sevilla a Tetuán. Entonces aquello le impresiona tanto al Alfonso XIII que le hace el cinturón de la cámara. Y con ese nombramiento va a ser el fundador de Construcciones Aeronáuticas, nada menos. Y el otro piloto que va con él, Emilio Herrera, el sabio republicano, el inventor de la Escafandra Espacial, el fundador de la Escuela Aerotécnica y Ingeniería Aeronáutica en España, ¿no? Es decir, que aquello fue fundamental. Y yo lo que le propongo a Basilio, que viene aquí con el sabio don Andrés Valverde, o en el Ateneo, dedique una conferencia a Ortiz Echave, porque es que merece realmente la pena, incluso a los dos Ortiz Echave en todo lo africano. O sea que les felicito por la magnífica conferencia y las estupendas imágenes que nos ha puesto. Muchas gracias. Pues casualmente he contactado con el nieto de Ortiz Echave, que mantiene el apellido Ortiz Echave, que es profesor en la Universidad, creo que Rey Juan Carlos. Tuvo Carlos III de la Universidad de Rey Juan Carlos,
que hace temas de historia de la fotografía. Entonces le contacté para ver si se podía dar una conferencia en el Ateneo. Bueno, podría hacerlo, se le podría invitar a una conferencia. De hecho, el álbum del norte de África de Ortiz Echagüe lo editó su nieto, creo que es Javier. Entonces, el contacto lo tenemos, ¿no? Sí, no, pues, yo simplemente quería anunciar que el profesor Juan Manuel Riesgo lo tendremos también en la tertulia, ¿verdad, profesor? El 14 de marzo, que nos va a hablar de la gloria del Gran Duque de Alba, desde la conquista de Túnez al rey de Portugal. Simplemente eso. Bueno, me ha gustado mucho la conferencia, muy interesante, las imágenes impactantes y muchas de ellas muy desconocidas. Y quería decir, en relación con la fotografía, yo he trabajado como historiadora la fotografía como fuente, sobre todo en España del siglo XX, bueno, entonces que sería más en un periodo concreto, pero Miguel Ángel, tú has dicho que sobre todo quieres ver un poco puntos de continuidad en diferentes épocas. Y un punto que a mí me ha llamado la atención aquí, porque yo he trabajado más temas de historia de las mujeres, es cómo se puede ver una mirada masculina muchas veces en la fotografía, porque de hecho, sobre todo en el siglo XIX y comienzos del XX, pues hay muy pocas mujeres fotógrafas y menos que se fueran en plan de expedición, sí que las hay, pero... entonces no sé si también es porque no solamente que era más fácil fotografiar a los hombres, los guerreros en general, ¿no? Que predominan ese tipo de fotos, y por ejemplo la familia pues era más difícil porque está en el ámbito de lo privado, incluso también en estas sociedades no se fotografiaba, o también por el interés de que el prototipo humano siempre ha sido, el prototipo de hombre, el genérico, es el masculino, y entonces en ese sentido se fotografía mucho más a los hombres, ¿no? O no sé si es simplemente una selección que puede ser casual, pero yo creo que de todas maneras sí sería un punto de vista interesante, un tema, mejor que un punto de vista, para ver la fotografía con el paso del tiempo, ¿no? Porque lo que sí que está claro es que cuando decimos la fotografía es el reflejo de un instante, pero también es el reflejo del punto de vista del fotógrafo, y el fotógrafo tiene una mirada, o cómo es la mirada sobre la mujer, ¿no? Una mirada distinta que la puede tener la fotógrafa, ¿no? Entonces, si te has fijado ese tema, ¿y qué opinas sobre eso? Bueno, es verdad que fotógrafas aparecen muy poquitas. Lo otro, hay un sesgo, yo lo reconozco en la selección que yo he hecho en esta presentación. Hay un tema, y es precisamente lo contrario, ¿verdad? En la fotografía antropológica del siglo XIX aparece la mujer muchísimo, pero muchísimo. Lo que pasa es que hay, y a veces con los niños también, con las familias, y a veces aparece de una manera muy sexualizada, ¿no? Es una cosa que ahora mismo también se está discutiendo desde el punto de vista de la historia de la fotografía sobre la ética de la representación, en el sentido de que en algunos casos, bueno, pues son mujeres esclavizadas o que desde luego nunca dieron su consentimiento para ese tipo de representación. Bueno, hay que contextualizarlo. Y bueno, claro. Entonces sí que aparecen bastante, ¿eh? Quizá yo, no sé, inconscientemente no lo he reflejado en la presentación, pero sí, me estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, las fotografías de los mapuches y los pueblinos de Chile, donde aparecen precisamente muy representadas las mujeres y las familias, ¿no? Aparecen muchos grupos familiares como para indicar cómo se organizaban. Sí están. Este tema se ha discutido mucho. En París se publicó un libro pues, por Pascal Blanchard y unos colaboradores. Tienen un grupo que se dedica a la historia de la iconografía colonial, que se llama SAC, que está distribuido por toda Francia. Y cuando publicaron su libro, que a mí me pareció apabullante y maravilloso, pues ha tenido muchas críticas, precisamente por eso, por reflejar sin tener mucho cuidado el mundo femenino en imágenes erotizadas, ¿no? Entonces, ya digo, es un tema que ahora mismo se discute hasta qué punto debe ser así o no. Pero no es que no haya, ¿eh? O sea, sí que hay bastante.
El edificio este no lo conoce enteramente, el Salón Real y las... Sí, vale. No, lo digo con la representación de la mujer en el siglo XIX. En fin, yo por la hora que es, no sé si proponerles que se levante la sesión de momento, agradeciéndoles a todos. Si no hay nadie para intervenir, Si no hay nadie no, para no, intervenir, no. creo que no había nadie más para intervenir, ¿verdad? No. Don Andrés, tiene usted la palabra. Aquí. No, únicamente deciros adiós y que os esperamos aquí el próximo jueves. Eso. Hasta el próximo jueves.